12 en punto del mediodía, iniciamos con la grave situación que se vive en Europa por la ola de calor que afecta a Reino Unido, España, Francia y Portugal especialmente. Esta es la imagen recurrente en Europa, las personas aprovechando las fuentes de agua para poderse refrescar. Las altas temperaturas han causado incendios forestales. El más reciente en Madrid, España, muy cerca de las líneas del tren de la ciudad. Reino Unido, Alemania, Portugal, España y algunas regiones de Italia también son los países más afectados. Veamos precisamente en tiempo real cuál es la situación en el norte, por ejemplo, de África y algunos países de Europa. En este mapa de la plataforma weather.com, el color lila precisamente que ustedes están viendo en pantalla es el que representa las más altas temperaturas. Por ejemplo, en España, la más alta temperatura en su capital, en Madrid, es 33 grados centígrados. Ojo, que allá son casi 6 horas más, son casi las 6 de la tarde. En París, Francia, la temperatura a esta hora es de 39 grados centígrados. Y en Londres, la capital del Reino Unido, es 36 grados centígrados. Realmente cae la tarde en estas ciudades y el calor es insoportable. Detalles de esta noticia y otras más, aquí están nuestros titulares. 9 imputaciones de cargos por Hidroituango. En la lista, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Presidente electo nombró en altos cargos a 3 integrantes de las comunidades indígenas, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas y Embajada de Colombia en la ONU. Proponen bajar los salarios de los congresistas, aumentar el periodo legislativo y castigar el ausentismo. Presidente Duque dice que respeta decisiones del nuevo gobierno, pero que la reforma tributaria no es necesaria. Con recompensa de 20 millones de pesos, buscan a 34 fugados de la cárcel La Flora de Cali. 3.000 personas afectadas por inundaciones en Puerto Wilches piden una solución a las filtraciones en el canal del dique. Todo listo para la celebración del 20 de julio. Les contaremos cuáles son los cierres viales programados para mañana. El Cóndor en la lucha. Gran actuación de Nairo Quintana en la etapa 16 del Tour de Francia. Ya es cuarto en la general y marchó hoy al ritmo de los líderes. En cultura, el cine, los festivales musicales y las presentaciones circenses en la agenda cultural. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Mucha atención que la Fiscalía anunció que imputará cargos al exgobernador Luis Alfredo Ramos, al exalcalde de Medellín Alonso Salazar y a otras 7 personas porque según las investigaciones hubo irregularidades en la adjudicación del contrato de operación del megaproyecto de Hidroituango. Dani Correa, buenas tardes, usted con más detalles, adelante. José Fernando, Carolina, buenas tardes. Yo los saludo desde aquí, desde la Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín, en donde el fiscal Francisco Barbosa solicitó la medida de prevención para estas personas que están sindicadas de haber cometido unas faltas con el proyecto Hidroituango. Ellos tendrían que responder por los siguientes delitos: celebración indebida de contrato, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Según el fiscal Francisco Barbosa, 9 personas serán procesadas por la emergencia en Hidroituango en el año 2018. Por este caso, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, y al exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada. La Fiscalía encontró elementos para solicitar audiencias de imputación tras la situación que puso en riesgo la hidroeléctrica y la estabilidad de cientos de familias en la zona. Y se encontraron méritos para solicitar imputación contra 9 personas en 3 diferentes frentes. Los involucrados deberán responder por varios delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
A lo largo de la mañana, el presidente electo Gustavo Petro anunció nuevos nombres que lo acompañarán en su gobierno. ¿Quiénes son y en qué entidades estarán? Nos lo cuenta John López. John, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Sí, mire, fueron 3 los nombramientos que hizo hoy el presidente electo Gustavo Petro, con una particularidad especial, y es que todos pertenecen a comunidades indígenas que estarán al frente de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctima y la Embajada de Colombia ante la ONU en Nueva York. El primero de los nombramientos fue el de Giovanni Yule, es sociólogo, pertenece a la comunidad indígena Nasa y es la persona que estará al frente de la Unidad de Restitución de Tierras. Giovanni Yule es un líder del pueblo Nasa y fue consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Asegura no esperaba esta designación. Además de la sorpresa, también es muy importante el reto. Pensamos que está en el marco de la posibilidad de nosotros buscar la reparación para las víctimas. Su mayor reto como director de la Unidad de Restitución de Tierras será equiparar la desigualdad en la concentración de las tierras. No solamente el tema de las tierras, sino brindarle las posibilidades técnicas y de recursos del tema económico para que puedan convertir esas tierras y esas fincas en una posibilidad económica. Para él, el gobierno actual frenó el proceso de restitución de tierras. Ese retroceso ha significado que se recrudecieran hoy las violencias en los territorios indígenas, afros y campesinos. Habló sobre el equilibrio entre productividad y medio ambiente. Fortalecer una economía del campo que logre establecer equilibrios y armonías con nuestra madre naturaleza. Yule iniciará el proceso de empalme con el actual gobierno a partir de hoy. Johnny, ¿cuál es la embajadora de Colombia ante la ONU? Sí, Carolina, mire, es una lideresa social arhuaca. Se trata de Leonor Salavata Torres. Ella cuenta con un amplio reconocimiento internacional, sobre todo por su lucha con los derechos humanos en todo el mundo. Yo soy arhuaca, soy de la Sierra Nevada. También es política, escritora y médica. Salavata cuenta con un amplio reconocimiento internacional por su lucha en la defensa de los derechos humanos. El tema de autodeterminación y de autonomía de un pueblo indígena son los que le dan la trascendencia y la seguridad de existir siempre. En su trayectoria se destaca que ha sido comisionada de los derechos humanos y delegada a las mesas nacionales de la Constitución del 91. Aquí lo que vale es la humanidad, es que cuando se pierde el espíritu de todo, estamos perdidos. Cuando el espíritu se mantiene, la fuerza siempre va a estar. Su designación fue celebrada por las organizaciones internacionales que han seguido su trayectoria como líder social. Johnny, el tercer nombramiento que hace el presidente electo tiene que ver con la unidad para las víctimas. ¿De quién se trata? Sí, señor. Mire, es una abogada, pertenece a la comunidad indígena Vera, se llama Patricia Tobón y ojo a este dato, fue la encargada del informe final que entregó la Comisión de la Verdad recientemente a todo el territorio colombiano. Es defensora de las poblaciones étnicas. Su labor como líder se ha enfocado en la lucha contra el racismo y el conflicto. Son poblaciones que enfrentan graves desigualdades, discriminación racial y padecen también un conflicto armado. Pertenece a la comunidad en Vera, es abogada y fue comisionada de la verdad. La defensa de las etnias y la cultura es una de sus banderas. No solamente en el reconocimiento de la diversidad cultural étnica del país, sino también en reconocer esos saberes que tienen estas culturas. Tobón estuvo a cargo del capítulo final de la Comisión de la Verdad. Se espera que en las próximas horas el presidente electo Gustavo Petro haga nuevos nombramientos de las personas que lo acompañarán en su gabinete ministerial a partir del próximo 7 de agosto. Carolina, eso es todo por el momento. Desde el occidente de Bogotá, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, muchas gracias por la información. El presidente de la República respondió las críticas sobre el aumento del déficit del país. El mandatario recordó que la pandemia obligó un mayor endeudamiento y destacó que Colombia no se endeudó en los niveles a los que llegaron otros países. El primer mandatario afirmó que en el año 2020 por la pandemia Colombia aumentó su déficit y deuda, pero que gracias al crecimiento y el recaudo tributario este año se tendrá la mayor reducción del déficit. Nosotros sí aumentamos el déficit y la deuda, pero focalizamos mejor el gasto. ¿Y cuál es la demostración? El crecimiento del año pasado, el más alto en nuestra historia,
Llevamos primer trimestre de este año, mejor primer trimestre de este siglo. Ayer salieron las cifras de crecimiento de mayo por encima del 15%, y eso demuestra que Colombia va a crecer este año por encima del 6.5%. Respecto a la reforma tributaria que radicará el próximo gobierno, el presidente Duque reiteró que no es necesaria. Salvo que se quiera aumentar de manera considerable el gasto, hoy no se hace necesaria una nueva reforma tributaria. ¿Por qué lo digo? El crecimiento de la economía está funcionando muy bien. La confianza, la inversión está funcionando muy bien. Este año podemos tener el año récord de inversión extranjera directa en nuestro país. Y fuera de eso, estamos viendo una proyección muy importante en términos del mercado laboral. A propósito de las exigencias de algunos equipos de empalme para suspender proyectos de sus carteras, Duque recordó que su gobierno va hasta el 7 de agosto. Aquí hay procesos que llevan mucho tiempo y que no se pueden sencillamente suspender porque es que a alguien le pareció que hay que suspenderlo. Tienen cronograma, tienen tiempo, se han tenido acompañamiento de los organismos de control y representan proyectos que son de país, políticas de Estado, no políticas de gobierno. En la presentación de la ventanilla única de inversión, el primer mandatario recordó que hay que mantener la inversión extranjera directa con confianza, porque es muy difícil atraerla y muy fácil espantarla. Bueno, y seguimos hablando del nuevo gobierno y también de su bancada. Precisamente hoy se conoció la propuesta de reforma al Congreso de la República. Juan Sebastián Amaya, ¿qué buscará este proyecto de ley? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pues el objetivo principal de este proyecto, de esta reforma, es hacer más eficiente el Congreso de la República, especialmente a través de la reducción del salario de los congresistas, es decir, de senadores y representantes a la Cámara, que supera los 30 millones de pesos mensuales, y también combatir el ausentismo en las jornadas de trabajo. El proyecto de acto legislativo que presentarán para discusión en los próximos meses busca disminuir el salario de los congresistas. Para que quede institucionalizado que en cualquier periodo, bajo cualquier circunstancia, sea de 25 salarios mínimos. Castiga con pérdida de investidura a los congresistas que no asistan a las sesiones. Que de aprobarse esta medida durante una legislatura, cualquier congresista, que ya sea en comisiones o en plenarias, alcance 6 faltas o más, se hace demandable para pérdida de investidura. Amplía el periodo legislativo de cada año. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 20 de diciembre, ya no el 16. Y el segundo periodo iniciará el 20 de enero, ya no el 20 de marzo, y concluirá el 20 de junio. Y niega la reelección indefinida para los congresistas. Los senadores de la República y los representantes a la Cámara no podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos o no en la misma corporación pública. Además, impediría sacar del orden del día los proyectos de ley que ya hayan entrado en discusión en una sesión. Pues RTVC Noticias habló con el director designado de la DIAN, Juan Sebastián Amaya. ¿A qué punto se refirió de la reforma? Carolina, pues hablamos precisamente con el próximo director de la DIAN y le explicó que el objetivo principal de esta reforma tributaria que va a presentar el gobierno electo de Gustavo Petro es que sea progresiva, es decir, que esos subsidios que actualmente se destinan y los próximos sean destinados solamente a quienes verdaderamente los necesitan, es decir, a las personas más pobres, a las personas más vulnerables y a las regiones más apartadas del país, y que la gran cantidad de impuestos sean pagados por las personas más ricas, por quienes tengan más ingresos y más bienes. Canasta familiar. No se está buscando tocar la canasta familiar. Renta a personas. No se está buscando poner impuestos a personas que tengan ingresos menores a 10 millones de pesos. Renta a empresas. Estamos en efecto pensando en reducir la tarifa del impuesto de renta de las empresas, porque hoy en día algunos sectores de la economía y algunas empresas, incluso algunas muy grandes, tienen unos beneficios tributarios que reducen la tarifa efectiva que pagan las empresas. Exenciones. Consideramos que cuando se va a fomentar algún sector específico de la industria es preferible hacerlo a partir de recursos de inversión provenientes del presupuesto general de la nación. Bebidas azucaradas. Es cuando a los bienes que están gravados con un impuesto saludable existen sustitutos saludables que el consumidor pueda reemplazar por los bienes no saludables. Radicación de la reforma tributaria. Estamos trabajando para que sea perfectamente posible hacerlo el 7 de agosto.
Otro dato económico importante de hoy es que el dólar sigue bajando. A esta hora en Colombia se cotiza un promedio de 4.295 pesos. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Sebastián, muchas gracias. Y en otras noticias, la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, sigue internada en la clínica del Rosario de Medellín. Una infección severa obligó a su reclusión en el centro médico y su estado de salud es por ahora estable y está consciente, pero permanece en la unidad de cuidados intensivos. Esta situación, por supuesto, le impedirá ir a la instalación del Congreso mañana. Una nueva jornada de la JEP con exintegrantes del Batallón de la Popa sigue destapando detalles de los llamados falsos positivos. Lizeth Martínez, ¿qué dicen las declaraciones de hoy? Buenas tardes. Colombia ha sufrido en más de 3.800 ocasiones. Carolina, muy buenas tardes. Pues precisamente hoy se adelanta este segundo día de las audiencias de comparecencia, en donde se están hablando precisamente de estas ejecuciones extrajudiciales, o como se conocían, los falsos positivos, que fueron ejecutadas entre el 2002 y el 2005 por el Batallón La Popa, esto en la costa Caribe. Allí pues algunos de los comparecientes aseguraron que ellos en algún momento pues tenían algún tipo de vínculo con las AUC precisamente para cometer este tipo de hechos. Allí uno de los comandantes de este batallón aseguró que este habría sido creado con el fin de asesinar personas. Escuchemos lo que dijo. En ese entonces, pertenecer a ese pelotón era un orgullo. A mis 25 años de edad era un orgullo tener todas las herramientas, creía yo en ese momento, para realizar excelentes operaciones, para moverme por todo el batallón. Pero a esta edad de 44 años, el pelotón fue creado para asesinar personas. Si había algo que fuera anormal, entonces se corregía para efectos de que cuando viniera la fiscalía a hacer el levantamiento de cadáveres, pues no hubiese llamados de atención. Durante su momento de comparecencia también aseguró que una vez se fingían pues estos combates, era precisamente el sargento encargado de este batallón de la Popa de acomodar esta escena, donde acomodaban los cuerpos y toda la escena, para no tener posteriormente problemas con la fiscalía una vez se fueran a hacer el levantamiento de los cuerpos. Recordemos que en total son 12 los exmilitares que están compareciendo ante la JEP. Nosotros seguiremos muy atentos de cómo avanza esta audiencia. Me despido aquí desde el Monumento a los Héroes. Lizeth Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Duros testimonios, Lizeth, muchas gracias por la información. 36 detenidos se fugaron de una estación de policía de Cali. Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información que ayude a dar con los prófugos. Caterina Estacio, buenas tardes. Buenas tardes. Y de los 36 detenidos que se fugaron de la estación de policía de La Flora, ubicada en el norte de Cali, ya 2 fueron recapturados. Continúan los operativos y patrullajes en zonas como la terminal de transportes de Cali y las viviendas de estos sindicados para poder dar con su paradero. Al parecer aprovecharon el descuido de la guardia para escapar en la madrugada. Todos son sindicados que por el hacinamiento de la cárcel de Villahermosa debían permanecer en la estación La Flora hasta que se lograra un espacio en un centro de reclusión. Una celda que es para 15. Tenemos 84 retenidos en ese momento, una sobrepoblación del 475% de más, que es un problema directamente que estamos manejando en todo Cali y el área metropolitana. Casi el 400% en todas las celdas. Después de dañar los barrotes, se fugaron 36 de los 84 detenidos de la estación. 2 de ellos fueron recapturados. Estamos ya directamente haciendo todas las investigaciones para dar con la recaptura de estos sujetos y también la parte interna disciplinaria por parte de la policía. Hay 50 millones de pesos de recompensa por información que ayude a recapturar a los demás prófugos. Queremos invitar a toda la comunidad que nos brinde información para permitir la recaptura de esas personas que deben estar tras las rejas, que deben estar privados de la libertad. La policía de Cali hace operativos de búsqueda y retenes cerca de la terminal de transportes y en las vías hacia Yumbo y Palmira, salidas cercanas al lugar del escape. Segundo ataque contra la estación de policía en Ismina, Chocó, en 2 días. Según primeras investigaciones, se trataría del Clan del Golfo. El informe es de Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El ataque contra los miembros de la fuerza pública tuvo lugar en pleno centro del casco urbano de Ismina, sobre las 8:25 de la noche del día de ayer. En el hecho se utilizaron artefactos explosivos, según ha manifestado el comandante de policía, Clauder Cardona.
en donde resultan 2 ciudadanos lesionados por parte de estos delincuentes de Clan del Golfo al hacer lanzamiento de 2 granadas. Estos 2 ciudadanos resultan con esquirlas en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos es trasladado hasta la ciudad de Quito debido a la gravedad de los hechos. En este momento se adelanta un consejo de seguridad en el municipio de Ismina, donde las autoridades evalúan la posibilidad de suspender los actos patrios del día de mañana 20 de julio. Esto para salvaguardar la integridad de los pobladores, según ha manifestado el alcalde municipal, toda vez que el acto violento ocurrido en la noche anterior es el segundo con artefactos explosivos que se da contra la policía en ese municipio en menos de 36 horas. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Retomamos la información con la que abrimos nuestra emisión. Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes. Según científicos, su aumento es consecuencia directa de las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan su intensidad, duración y también su frecuencia. A hoy se contabilizan al menos 750 muertes relacionadas con el calor solamente en España y Portugal. Desde 2013, Europa no vivía una ola de calor tan intensa. Esta es la batalla que se libra hoy en Europa, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo con temperaturas extremas, intensas, transversales, en algunos puntos violentas y determinadas a aumentar, visibles por la fulgurante luz de los días y palpables porque llevan al límite la sensación térmica. Deberíamos comenzar a pensar seriamente en cómo adaptarnos, porque sucederá con más frecuencia. La aurora que se asomaba en Reino Unido era apenas abrebocas del repunte en sus termómetros, histórico porque con creces se alejó y de lejos de los 38,7 grados de su anterior día más caluroso, y en el a veces gélido país así se vieron los 40 que marcó hoy. Las últimas 5 temperaturas diarias más altas han estado ocurriendo en los últimos 10 años. Esto es señal que habrá más, es una tendencia. Tendencia que no se queda en registros, sino que se palpa y se vive a pie, y muchas veces quita el aliento. Francia, Portugal, España llevan 9 días siendo una suerte de piso paralelo del Sahara, desde donde viene el soplido caliente que se asentó allí, y los saldos de este fenómeno se resumen en este vaivén. En cifras, España va a más de 6.000 evacuados y miles de hectáreas de bosque ardiendo en Zamora. Los pinos secos al suroeste de Francia frustran los esfuerzos de más de 2.000 bomberos y aviones bombarderos para extinguir los incendios, y van más de 37.000 personas que dejan sus hogares. Podría ser el día más caliente jamás vivido en esas regiones, y dejando instantáneas como esta. Más de 3.000 personas continúan afectadas por un nuevo daño en el Jarillón en Puerto Wilches. Las aguas del río Magdalena siguen inundando cientos de hectáreas de cultivos en Santander. Eliana Ortiz, periodista de la Radio Nacional de Colombia, con más información. Las lluvias, además de las fuerzas del río Magdalena, han ocasionado el rompimiento de 2 diques en Puerto Wilches. El primero de ellos en el punto conocido como Vuelta Perico, que ya fue resuelto. El segundo en el punto conocido como Sitio Nuevo. Allí desde hace varias semanas trabaja maquinaria amarilla y otros implementos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ecopetrol. Llamado para el gobierno nacional para que nos ayude, para que esas personas que tienen créditos en los bancos se le haga una condonación de la deuda, se le dé un plazo, para ayudarle a las personas que perdieron sus cosechas de maíz, de plátano, de yuca, a los finqueros que han perdido los ganados, que han tenido que sacar el ganado a otras partes o venderlo para no quedar en la quiebra. También dijo que espera que el cambio de gobierno no vaya a afectar el apoyo que hasta el momento han recibido por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para resolver los problemas que se han generado en el río Magdalena a la altura de Puerto Wilches. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 12:23 minutos y mucha atención que a esta hora se adelanta un amplio operativo de la policía en el sector de Codito, localidad de Usaquén, norte de la capital del país. Edwin Suba, ¿por qué este amplio despliegue de los uniformados en la zona?
José Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Tiene que ver a propósito de la misma petición de la comunidad acá en los barrios Santa Cecilia y barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana, pero que sea de inmediato las mismas autoridades y secretario de Seguridad encargado en este momento. ¿Qué han encontrado nuevamente en estos operativos? ¿Por qué se realizan estos diferentes operativos luego de ese fuerte conflagración que se llevó a cabo esta madrugada? Sí, llegamos a atender a la población damnificada por el incendio que se generó en la madrugada de hoy. Tenemos 9 familias, el consolidado, 17 adultos y 22 menores afectados, que ya les hicimos el censo, les vamos a entregar la ayuda humanitaria, vamos a ofrecerles todo el acompañamiento del distrito en pleno para que puedan salir adelante luego de este problema que están sufriendo. ¿Van a continuar los operativos en este momento? Claro que sí, hay un operativo grande de Policía Metropolitana de Bogotá, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de estos hechos y esperamos tener los resultados muy pronto. A petición de la misma ciudadanía, luego de que se realizara al parecer un enfrentamiento entre bandas dedicadas a diferentes actividades delincuenciales en este sector del norte de la capital colombiana. Vamos a ver con las imágenes, pero ustedes tienen más información en RTVC Noticias Conectados 24/7. 12:25, hablemos de deportes. Finalizada la etapa 16, el ciclista Nairo Quintana subió 2 puestos en la general del Tour de Francia, aprovechando que Adam Yates y Romain Bardet se fundieron en los 2 ascensos que tuvo la fracción. Acá tenemos para ustedes lo ocurrido en la carrera francesa. Era un día para atacar. A unos les resultó infructuoso, como a Pogačar, que lo intentó ante Vingegaard para acortar la diferencia de 2 minutos 22 segundos. Pero el líder, a rueda de Pogačar, no le permitió nada al bicampeón. A los que sí le resultó fue a aquellos que luchan por el podio. El cambio de ritmo de Pogačar afectó al francés Bardet, que incluso quedó a casi 1 minuto del grupo líder. Y a 30 kilómetros e iniciando el ascenso al Mir de Pigat, el equipo UAE, al que pertenece Pogačar, aceleró el paso y ahí quedó lo último de Bardet. Y cayó también Adam Yates, hasta ese momento quinto de la general, porque Geraint Thomas y Nairo Quintana, aguantando el paso, ascendieron en la clasificación quitándole los puestos a aquellos que no resistieron. Thomas entró en el tercer lugar del podio y Quintana se ubica cuarto. Mis rivales hemos visto y sabemos que es para la tercera plaza en el podio. Y para eso es lo que estamos trabajando. Finalmente, pues vamos a ver qué ocurre estos días y bueno, por fortuna, y es una muy buena señal que el cuerpo y las piernas funcionaron bien hoy, así que esperamos que estos días sea parecido. La etapa la ganó el canadiense Hull, que se la dedicó a su hermano, con quien solía ver el Tour de Francia por televisión hasta que murió en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor borracho. Ahora vienen las 2 etapas de alta montaña en los Pirineos y será ahí cuando se defina la carrera. Por ahora, Vingegaard defiende sus 2 minutos 22 sobre Pogačar, manteniendo la camiseta amarilla de líder, y Nairo está a 1 minuto 32 del podio de la carrera. Colombia buscará asegurar el primer lugar de su grupo de cara a la ronda final de la Copa América Femenina de Fútbol. En la mañana las jugadoras hablaron del último partido de la zona ante Chile, que se jugará en Armenia, y Yuli Torres tiene la palabra. Yuli, muy buenas tardes. Sabina, muy buenas tardes, la saludo desde el Estadio Pascual Guerrero en Cali todavía. Aquí ya pues hubo jornada de descanso hoy de Copa América, el balón volverá aquí a este escenario deportivo el día de mañana, pero la selección Colombia partirá hoy a las 2:30 de la tarde rumbo a Armenia, allí en el Estadio Centenario se enfrentará ante Chile. Pero ¿cómo están las cosas en el grupo A? Colombia dio un paso muy importante, pero aún no hay nada asegurado y recordemos que además del título está en juego el cupo al Mundial. Un nuevo duelo asoma en el camino de la selección Colombia en la Copa América Femenina. Chile será el rival a enfrentar para definir su camino en la competencia. Colombia cuenta con 9 puntos, lidera la clasificación del Grupo A, ya avanzó a la siguiente etapa, pero aún resta por definir si disputará el partido por el 5º puesto o por la semifinal. Pues se podría presentar un triple empate en caso de que Chile y Paraguay logren la victoria. Y solo los 2 mejores equipos de cada grupo jugarán la última instancia de la competencia. 3 clasificarán de forma directa al Mundial, el 4º tendrá la opción de disputar el repechaje. Creo que va a ser un partido muy difícil. El equipo se ha planteado que vamos por los 12 puntos. Sea el rival que sea, vamos a luchar esos 3 puntos y esperar que todo nos salga de la mejor manera. Colombia quiere estar en la cita orbital Australia-Nueva Zelanda 2023.
cupo que no está asegurado. En casa no quieren dejar ningún detalle. Estar de local es una presión muy alta, pero bueno, gracias a la afición que nos ha venido acompañando y hemos tenido buenos resultados, que es lo importante. El compromiso entre Colombia y Chile se realizará en Armenia este miércoles 20 de julio a las 7 de la noche y contará con transmisión por Señal Colombia. El cine, los festivales musicales y las presentaciones circenses son protagonistas en los eventos que se organizan en el país. Detalles en nuestra agenda cultural. Llega a las salas de cine Elvis la película, protagonizada por Austin Butler. No se pierde el recorrido por la corta vida del rey del rock, desde sus comienzos en la música, pasando por el éxito y su complicada relación con su manager, el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. Llega a Medellín el Festival Nacional Colombia Canta y Encanta, y este año celebra su versión número 20 a partir del próximo domingo 31 de julio, con una variada programación artística y pedagógica a lo largo y ancho de 3 escenarios de la ciudad. En el mes de julio, Idartes y Circo Debut ofrece 7 nuevas creaciones circenses. En esta ocasión presenta H2O, un viaje hídrico a través de las representaciones de los personajes, quienes se encuentran en el agua, el entorno, el lugar y el ritmo, un vehículo para transitar entre sus sombras y sus glorias. No se pierda estos íntimos relatos hoy 19 de julio en el Teatro Libre de Chapinero a partir de las 7 de la noche. RTBC Noticias del Mediodía.